Vamos a mirar el libro de los Salmos, capítulo 135. Verso 19 al 21. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Demos gloria al nombre de Jesús, hermano. Estén cómodos, tenganla. Bien, hermano, vamos a hablar un poco que es el proyecto de la familia en los aspectos que conocemos, en lo que es lo social, lo espiritual y en fin, todas estas cosas en esta mañana, y el Señor nos ayude en gran manera. Amén. Comenzamos diciendo que Dios organizó su pueblo con base en el núcleo familiar. Esa es la base, lo que he venido aquí oyendo en el transcurso de la escuela dominical. La familia es la base de la sociedad y de la iglesia. Amén. Y la iglesia es lo que son las familias. Amén. Y si las familias son santas, la iglesia es santa. Porque es que, hermano, uno es lo que uno es en su casa. Aquí es fácil cantar y brincar, pero yo no sé en la casa cómo brincamos y cómo saltamos, ¿me entiendes? A veces uno aquí, pero la iglesia es lo que usted y yo somos en la casa, en el trabajo. Lo que dice el apóstol Pablo, nuestro culto racional, sea el culto fuera de aquí. Amén. El culto fuera de aquí, porque el culto son 24 horas. El culto no es apenas las 2-3 horas. Salimos de aquí y seguimos en alabanzas para el Señor Jesucristo, alabanzas al Señor. Y podemos notar que en repetidas veces Dios se dirige a esta célula del pueblo como primera identidad en propiedad, como ya lo leímos: casa de Aarón, casa de Leví, casa de David. Amén. En fin, vemos cómo Dios se dirige como primera identidad en propiedad. Y desde luego es a partir de la educación del hombre en el seno familiar que Dios explica el resultado social. El resultado social de la familia parte desde la educación del hombre en el seno familiar, en el seno del hogar. Por eso los padres somos los directos responsables de la formación social, religiosa, política de nuestros hijos. Alabanzas al Señor. Es bastante, hermano, lo que el enemigo ha estado trabajando para separar esto de la familia, que los niños no cuenten con el apoyo de sus padres. Eso es tremendo. Yo estaba mirando por ahí que hay algunos países que han establecido política de pagarle a las madres para que estén en sus casas con sus hijos. Hay gobiernos que están, algunos gobiernos, no todos, pero sí algunos gobiernos en el mundo están tomando eso, de pagarle a las madres para que estén con sus hijos en la casa. Porque desde que se declaró la liberación femenina, que no tiene nada de malo, de pronto se le ha dado otro enfoque. Yo pienso que en Cristo somos uno. Amén. Aquí no hay mujer ni varón.
Aquí solamente está Cristo, su cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Pero notemos ahora que nuestros hijos están quedando solos en la casa. A las 5 de la mañana, a las 6 se va el esposo, se va el papá, se va la mamá, y los hijos quedan con particulares, o en un jardín, o en fin, algún centro de esos que ayudan a cuidar los niños. Entonces, amados hermanos, es a partir de la educación del hombre en el seno de la familia que Dios explica el resultado social. Lo que el niño experimenta desde su nacimiento en el seno de la familia constituirá la base de su formación social. Y eso no lo podemos negar. Lo que el niño experimenta desde su nacimiento en el seno de la familia constituirá la base de su formación social, política y religiosa. Las bases de la formación del niño se sientan en el hogar, en la familia. Alabanzas al nombre del Señor. Por lo tanto, es importante, y gracias a Dios por estos programas, estos días que se dedican a la familia, es una grande bendición. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Dios, a los poquitos días de nacido, el niño hacía su primera salida y yera al templo para ser circuncidado. ¿Sí? ¿Cierto que sí? A los 8 días de nacido, el niño varón, hacía su salida y yera a la casa de Dios para ser circuncidado. Prácticamente antes de cualquier actividad social, el niño hacía su primera salida y esta era a la casa de Dios. De pronto para nosotros no signifique nada, o signifique mucho o poco. Pero hermano, el tabernáculo, o sea, el templo antiguo, eran lugares muy peculiares, o sea, propios o privativos de cada persona o cosa. ¿Entiende? Eran lugares con una excepción tremenda. De manera que los olores fuertes, concentrados en estos lugares, tenían que dejar una impresión tremenda, alabanzas al Señor, una impresión psicológica fuerte en el cerebro y psicología del niño. Por ejemplo, un niño que nace y a los poquitos días ya está aquí, de pronto para personas que por primera vez nos visitan puedan decir, ay, qué bulla que hace esta gente, que esto, lo otro. Pero esos niños de padres cristianos que desde chiquitico están aquí, esto que hacemos aquí va trabajando algo maravilloso en la vida de nuestros bebés. Alabanzas al Señor. Por eso me duele profundamente cuando dejamos los niños en la casa. Hay padres que dejan a los niños cuidando. No, pues véngase uno con los niños y quede uno adulto en la casa. Pero no dejemos los niños. Recuerde lo que Moisés le dijo a Faraón. Bueno, vayan ustedes los adultos. ¿Qué le dijo Faraón? No, iremos con nuestros niños, con nuestras vacas, con nuestras ovejas. Ni una pezuña se quedará aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. Aleluya. De manera, amados hermanos, una impresión fuerte en el cerebro y psicología del bebé. Esa primera salida dejaba una profunda huella en la salida, en la criatura, iban a condicionar mucho lo que de ahí en adelante fuera ese niño. Un niño, hermano, que constantemente está en la casa de Dios con sus padres, alabanzas al Señor, reverenciando este grande y eterno nombre, hermano. Eso es algo, es una base, es un fundamento, hermano querido, y que no hay con qué compararlo. No hay con qué compararlo.
Luego venía la presentación oficial del niño a los 40 días de nacido. Lo presentaban al Señor y luego a los 12 años, cuando ya lo presentaban como un adolescente. Ya era presentado como un adolescente. De manera que la vida del niño judío, del niño hebreo, siempre se movía en relación con el templo, con las fiestas del pueblo hebreo. Ya a los 12 años, un niño judío ya tenía un conocimiento previo de la ley y era declarado hijo de la ley. A esa edad ya un niño tenía un conocimiento bastante claro. Amén. Había sido instruido minuciosamente en la ley y estaba en capacidad de resolver problemas básicos de convivencia social y espiritual. De manera que eso debe de confrontarnos a nosotros, que estamos en una posición más privilegiada que el pueblo en ese entonces. Porque nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. El Cordero de Dios que fue inmolado está aquí en esta mañana. No tenemos que estar haciendo más nada. Nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Y fíjese usted que a pesar del pueblo de Israel, todo lo que tenían que hacer, corderos, bueyes, ovejas, vacas, en fin, todas esas cosas, ellos podían instruir su familia en el conocimiento de Dios. Así que un niño a esa edad ya estaba en capacidad de resolver asuntos de convivencia, de práctica religiosa que le correspondían. ¿Me entiende? Y creo que no puede pasar desapercibido esta visita de Jesús a Jerusalén en esa edad, en esta ocasión, cuando él se reúne con los sumos sacerdotes en el templo. Creo que todos conocemos eso. El entorno estaba cargado de un ambiente impactante. Venían gente de todos los rincones del país y aún de otros lugares fuera del país. Venían gentes a Jerusalén. En fin, algo impactante desde un punto de vista social y cultural, porque venían, hermanos, con vestimentas diferentes, con vestidos diferentes, en fin, muchas cosas diferentes, y esto esculpía una imagen imborrable en la memoria y carácter del muchacho. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, pero es importante que nosotros, como iglesia de Dios, tengamos unos parámetros, unos principios, amén, unos valores inquebrantables. Y que cuando el niño por donde quiera se mueve, ve eso, se mueve para acá y ve esos valores, se mueve por allá y ve esos principios, ese niño va a ser afectado desde su mismo nacimiento, desde que está en la barriga, en el vientre. Pero el niño llega a una casa y ve cosas raras que no son de cristianos. Lo invitan por allá y ya ve otras cosas que tampoco concuerdan mucho con lo que le vienen enseñando. Ese niño ya empieza como a tener problemas. Bueno, ¿cuál será? Pero cuando el niño se mueve en un entorno, alabanzas al nombre de Jesús, que lo que ve va en concordancia con lo que está en su casa, con lo que le enseña el papá, con lo que le enseñan en la iglesia, eso, hermano, produce un efecto tremendo. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria al nombre de Jesús. Aleluya. De manera que el trabajo de preparación del nuevo ciudadano estaba a cargo de los padres en primera instancia. Hay padres que se quejan de los maestros, que estos maestros no enseñan, no sirven, pero recuerden que los principales responsables somos nosotros. Los maestros apenas están con el niño una horita el domingo, ¿cierto? Y de pronto los invitan por ahí a algún festivo a darle una clase extra, pero con nosotros están toda la semana. Alabanzas al nombre del Señor. Nosotros somos los que tenemos que programar bien nuestra agenda. Amén.
programar bien nuestro trabajo espiritual, social, en fin, en el hogar. El trabajo de preparación del nuevo ciudadano estaba a cargo de los padres en primera instancia. Este proceso convertía a la familia en una célula social, sólida, determinante del carácter del conglomerado. ¿Me entiende? Tanto es así, hermano, que encontramos en la Biblia que Dios tiene organizada su familia en el núcleo familiar. Mire, cuando Acán pecó, que Moisés se echó a tierra, se puso a llorar y a orar, y Dios le dijo: levántate, no es momento de orar, reúne al pueblo, reúnelo por las tribus, y la tribu que Dios escogiere la reunirá por los varones. Fíjese, Dios los tenía ya bien, cada uno calificado, los varones de las tribus. Dios ha sido organizado en esta parte. Y es, hermano, es a partir de ahí, de esa organización en el seno de la familia, donde surgen grandes opciones para que nuestros hijos nunca se aparten del Señor. Alabanzas al Señor. Vayan donde vayan, serán impactados por esta poderosa palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a mirar un asunto político religioso. Mire, vea, enseguida que uno se familiariza con la Biblia, uno encuentra, hermano, que para ser sumo sacerdote tenía que pertenecer a la familia de Aarón. Nadie podía ser sumo sacerdote si no pertenecía a la familia de Aarón. Y para ser sacerdote había que ser levita. Nadie, ¿recuerdan el rey Usías, que quiso ofrecer sacrificio y le brotó la lepra? Porque estaba violando. Y para ser rey tenía que ser de la tribu de Judá y de la familia de David. Más nadie podía ser rey. Aquí en esta mañana todos somos reyes y sacerdotes. Alabanzas al nombre del Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero allá era así, hermano. De manera que apenas uno se familiariza con la Biblia, se da cuenta de eso. Pero además, de buenas familias salían buenos gobernantes y hombres honorables. Por ejemplo, a cualquier lector desprevenido le causa bastante, ¿cómo diríamos? Algo que lo desconcentra a uno, lo pone a uno a pensar que de pronto aparezca un jovencito de apenas 15 años, aparentemente sin ninguna preparación en la guerra, dispuesto a enfrentarse contra un gigante de casi 3 metros. Oiga, eso no es una cosa fácil. Que un pelado, un muchacho de 15, 16 años esté dispuesto a medírsele a semejante gigante de 3 metros casi. Pero si analizamos bien la genealogía de David, David no era cualquier accidente. David era bisnieto de Booz. Y en ese tiempo ese hombre era un hombre honorable y tenía una palabra de oro, hermano. Era un hombre serio, responsable, honesto, que temía a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas a su nombre, aleluya. Alabanzas a su nombre. Así que si uno examina bien la genealogía de David, uno ve que el hombre no venía de cualquier escondedero por ahí. No, el hombre tenía una formación tremenda. En la familia de David hay una marca indeleble de determinación, ¿me entiende? Y decisión. Era gente que estaban dispuestas a exponer sus vidas por sus convicciones. Estaban dispuestos a darlo todo. Como decía el hermano ahorita aquí, de la gente que están dando todo por el mundial.
Cuando uno ama a Dios y lo conoce, uno está dispuesto a darlo todo por Él. Yo anoche le decía a los jóvenes allá en Los Milagros, si uno no está enamorado de Cristo, no puede servirle. Uno tiene que estar enamorado de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor y tener sentido de pertenencia. Es algo que hermano, que también se nos está yendo de las manos. El sentido de pertenencia. Muy pocos lo tenemos. Somos una familia. Alabanzas al Señor. Somos un solo pueblo. Mire, personas que estaban dispuestos a dar sus vidas por sus convicciones. Personas que estaban dispuestos a dejarlo todo por su fe. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no dudó nada, hermano, enseguida dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Con aras, hermano, en alcanzar nuevas metas, nuevas opciones, ¿me entiende? Y también, hermano, la familia de David eran una gente que tenían una percepción especial para descubrir nuevas oportunidades. Yo creo que una de las cosas que nos afecta a nosotros es esa falta de percepción para descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. De manera, hermano, que David no era un accidente. No era un líder improvisado. Este era el resumen de la experiencia familiar y la educación de un grupo familiar de excelentes características. Alabanzas al Señor. Y yo muchas veces, hermano, acá en la iglesia, acá en nuestro tiempo, me he quedado sorprendido de jóvenes, muchachos de 13, 14, con unas convicciones también firmes en Dios. Alabanzas al Señor. Alguien dijo, lo mejor de nuestros jóvenes que tenemos en la iglesia o vienen del mundo o vienen de hogares realmente cristianos. Los hogares cristianos dan jóvenes cristianos, pero los hogares que están como es difícil que den jóvenes cristianos. Así que lo mejor que tenemos en la iglesia nosotros vienen del mundo, que se entregan, o vienen de hogares realmente cristianos. Por eso, hermano, es importante que nosotros nos preocupemos. Alabanzas al Señor, los que están comenzando la familia, los que están recién casados, los que ya estamos un poco ya veteranos. Bueno, no interesa, para Dios no cuenta tanto, sino que nos dispongamos, alabanzas al Señor, a cambiar las cosas con Él. Y con Él todo es posible, hermanos. Con Él todo es posible. De pronto usted pueda mirar que ya no hay esperanza, que ya todo terminó, pero no. Mientras que estemos vivos, hermano, tenemos oportunidades. Alabanzas al Señor. Alabanzas a su nombre. Y también es bueno que pensemos en esta mañana en la experiencia de Abraham con su hijo Isaac. ¿Entiende? Es algo sorprendente que un hombre anciano, y como dice la Biblia, ya casi muerto, de más de 100 años, tuviera la fuerza, la capacidad para atar a ese muchacho de casi 13 años y montarlo en el altar. Oiga, es sorprendente esa situación, ¿me entiende? Como dice el apóstol Pablo, que tenía el cuerpo ya casi muerto, pueda tomar a un jovencito con tanta facilidad hasta colocarlo sobre un altar y atarlo para sacrificarlo. Y de la conversación de Isaac con su padre, uno puede entrever que Isaac se dio cuenta que él era el cordero.
¿Por qué no corrió? ¿Por qué no forcejeó con su padre? ¿Por qué se dejó atar? Oiga, esto es sorprendente, hermano. Y ojalá nosotros pudiéramos lograr ganarnos la confianza de nuestros hijos de tal manera que ellos estuvieran dispuestos a colocar sus vidas en nuestras manos. Pero cuántas veces nuestros hijos no nos quieren seguir ni al culto siquiera. Yo creo, amados hermanos, que en esta mañana estamos en una mañana muy especial. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Isaac era inteligente, inquisitivo, había sido educado en todas las normas religiosas y culturales de ese tiempo, ¿entiende? Y él se dio cuenta que era la víctima. Padre, aquí está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el holocausto? Él se dio cuenta que él era la víctima. ¿Y qué le dice a Abraham? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Alabanzas al nombre del Señor. Amados hermanos, este Dios a quien servimos y llamamos con toda el alma y con todo el corazón, vale la pena servirle y darlo todo por Él. Alabanzas a su nombre. Cuando nuestros hijos se dan cuenta de la manera en que nosotros amamos a este Dios y estamos dispuestos a darlo por Él todo, eso también afecta sus vidas. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, vuelvo y pregunto, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no forcejeó con su padre? Entonces hay que concluir que la relación de estos dos hombres era tan buena, e Isaac conocía tan bien a su padre, alabanzas al Señor, que confiaba en él plenamente. Le tenía una confianza absoluta a su padre. Qué hermoso cuadro, ¿verdad? Y vuelvo y repito, si pudiéramos ganar de esta manera la confianza de nuestros hijos al punto que estuvieran dispuestos a colocar sus vidas en nuestras manos. Pero esto, hermano, no es resultado de la circunstancia, no. Mire, Abraham no hubiera tenido palabra suficiente para convencer a su hijo en ese momento tan trascendental si entre ellos no hubiera habido una comunicación y una amistad tan grande desde el día en que nació. Una de las cosas que los padres tenemos que luchar es la comunicación con nuestros hijos. Mantener los canales de comunicación abiertos. Los niños desde muy pequeños, ellos empiezan a hacer preguntas, porque ellos nacen con esa inclinación, con ese deseo de tener contactos con lo que les rodea. Ellos comienzan a preguntar, pero a veces nosotros mismos dañamos esas vías de comunicación porque no les prestamos cuidado. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ves allá, prende el televisor, prende el fuego, el Nintendo, ves allá, entretiénete por allá. Entonces, ¿qué hace, hermano? Que el niño, el muchacho, en esa circunstancia se busca otras instancias con quien hablar. Entonces ya uno deja de ser el consejero del hijo. El vecino o el amigo se convierte en el consejero del hijo. Porque perdemos esos momentos. Mire, niñitas así yo he visto. No, mami, te ayudo a lavar la loza. Chiquitica. Ah, como no sabes, ahora es que vienes a ayudarme. Cuando estés grande no quieres. Pero fíjate, estamos perdiendo la oportunidad. Estamos perdiendo el momento oportuno para comenzar una amistad franca y abierta con nuestros hijos. Estamos perdiendo la oportunidad. Así que, hermano, eso nunca será causa de la improvisación. Abraham no hubiera podido convencer a Isaac con sus argumentos en ese preciso momento, por bueno que estos hubieran parecido. Aquel momento, hermano, es el resultado
de una larga relación familiar sana y responsable, gobernada en el temor de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. En cuánta situación lamentable se encuentra hoy nuestra juventud. Nuestros adolescentes, hermanos. Una gran mayoría de ellos que no conocen a Dios se encuentran disolucionados, se encuentran sin saber qué hacer. Y muchos de nuestros hijos también tienen problemas serios en la drogadicción y en otras cosas, en amistades. Pero yo quisiera que en esta mañana levantáramos nuestros ojos a lo alto, alabanzas al Señor, alabanzas a su nombre, y llenarnos de valor y empezar una nueva etapa con nuestros muchachos. Alabanzas a su nombre, aleluya. Comenzar una nueva etapa. Por ejemplo, hay jóvenes que están resentidos con los padres, que porque no les pueden decir nada, que porque no pueden decir nada, que porque no esto, lo otro, que porque no los dejan ir, que porque no los dejan venir. Pero todo eso se debe, hermano, a que no se ha logrado fomentar una buena comunicación entre el padre y el niño. Como dije ya, los niños desde muy chiquiticos quieren mantener una buena comunicación con los padres y también quieren ayudar. Yo he visto padres que me han sorprendido. Le buscan una poncherita al niño, ahí lo ponen a lavar la loza, un traperito chiquitico, porque a veces ellas quieren también trapear, quieren barrer, quieren arreglar, y le dedican tiempo. Le dedican tiempo al niño, a la niña. Y esa niña, ese niño se levanta con una comunicación abierta, de manera que cualquier cosa que le pase en la calle, enseguida, mami, vea esto, lo otro. Enseguida. ¿Por qué? Porque hay una comunicación franca, abierta. Desde luego, en esa manera de comunicación, pues desde luego hay que saberla manejar en todos los aspectos. Porque llegará el momento que de pronto el niño quiera tomar determinaciones que no son buenas. Pero como ya él le tiene confianza a usted, y usted confía en él, ya usted tiene manera, tiene formas cómo manejar la situación. Y cómo hacerle ver a él por dónde es que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, en verdad nosotros como padres de familia tenemos una grande responsabilidad ante Dios por nuestros hijos. Y a veces pienso, ¿qué sería de Noé si sus hijos no hubieran querido entrar en el arca? De pronto Dios ni lo hubiera escogido, ¿verdad? Yo pienso, no. Yo me pongo a pensar en eso. ¿Qué sería de Noé si sus 3 hijos no hubieran querido seguir en el arca? De pronto Dios hasta lo hubiera descartado y hubiera escogido a otro. Hermano, aunque esto parezca difícil, aunque esto parezca como un imposible, estamos ante el Dios de lo imposible. Alabanzas al nombre del Señor, que Dios solamente nos pide un poquitico de nosotros. La gran mayoría de nosotros casi ya no nos gusta ni leer. Un pastor, no sé qué noche, en una iglesia preguntó: hermano, ¿cuántos libros se leen ustedes en el año? Y casi nadie alzó la mano. No nos gusta leer. Y tanta literatura que tenemos buena para la familia, ¿cierto? De nuestros pastores, de nuestros mismos pastores, tenemos literatura hermosa para esto de la familia, los que se casan. Y yo creo que hay que desarrollar una materia en los novios, porque también de ahí depende mucho que los novios sean bien formados, que en vez de preocuparse por andar juntos en la calle tomados de la mano, se preocupen. Yo creo que esta noche, Dios mediante, hablamos un poquitico de eso, si el Señor lo permite, en cuanto al noviazgo, en cuanto en qué debe preocuparse la pareja. Ya en el Nuevo Testamento, hermano, en el comienzo de la iglesia cristiana,
Cuando no existían los templos y el único templo era de la religión judía, los cristianos iban por las casas enseñando la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Este hecho mantuvo a la iglesia mezclada con la familia. Y hermanos, podemos darnos cuenta nosotros que la iglesia, el mayor crecimiento que ella tiene es por las familias. La familia, hermano. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿a quién tenía Cornelio reunida? A su parentela, a toda su familia. Aquel endemoniado que Cristo libertó, ¿a dónde lo mandó? A su familia. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. Y así podemos notar Rahab, la ramera. ¿A quién tenía en su casa? A la familia, a la parentela. Y si nos ponemos a investigar aquí, la gran mayoría de nosotros estamos aquí por la familia. Y yo no me canso de decirle a la iglesia, en nuestros hogares hay obra misionera. Tenemos que convertirnos en misioneros de nuestros hogares. Es bueno que pensemos en Japón y en África, pero pensemos también en nuestra familia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántas veces los visitamos? ¿Cuántas veces vamos allá? ¿Cuántas veces salimos con el niño a visitar, a evangelizar? Esto es importante. Cuando la iglesia se mezcla con las casas, con la familia. Cuando la iglesia comenzó, las iglesias estaban en las casas, en los hogares. ¿Cómo será que Pablo llama a la iglesia la familia de Dios? Debido a ese hecho. De ese movimiento, hermano, en la familia, resultaron líderes grandes. Líderes, vea, Timoteo. Timoteo es un ejemplo de lo que es la vida familiar cristiana. Una fe que se transmite de generación en generación. Tu abuela Loida, tu madre Eunice y en ti también, alabanzas al Señor, la fe no fingida, alabanzas a su nombre. Oh, aleluya. Aleluya. Y amados hermanos, nunca perdamos de vista que en este mundo estamos de paso. Todo lo de aquí es transitorio. Todo. Lo único eterno está más allá. Pero muchas veces uno, hermano, por el afán de atesorar, por el afán de conseguir, uno expone a la familia a situaciones que no debe. Por el afán de pronto de un buen carro. Eso no está mal. Pero cuando mis capacidades económicas no me lo permiten, sí está grave. Sigo andando en buseta o en otro transporte. La casa, una gran necesidad. Pero cuando yo no tengo lo suficiente para meterme, espero en el Señor. Un viaje, qué bonito. Ir a Israel, ir por todo eso. Pero cuando no hay los medios, bueno, por la fe. Y uno se goza con los que van. Traen las historias. Pero uno tiene que tener dominio propio. Porque a veces por querer, como aparentar más de lo que no es, uno se mete en problemas. A veces por el temor del que dirán. ¿Qué dirá mi vecino? ¿O qué dirán los hermanos que soy el único que no salgo? No, si no tengo para salir, nunca saldré. ¿Por qué tengo yo que endeudarme para complacer al otro? Cuando mis fuerzas económicas no me lo permiten. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando la iglesia comienza a independizarse del templo
funcionó en algunas casas. Y esto tuvo consecuencias saludables, porque la iglesia misma funcionaba como una familia. Y de ahí que el apóstol Pablo la llama la familia de Dios. El caso de Timoteo, como ya noté, es de tener en cuenta, porque en su casa subraya el hecho de la tradición familiar en relación con su formación socio-religiosa. La casa así se convertía en el centro y eje de la actividad formativa, como se puede ver. Y de familias piadosas, hermanos, resultaban líderes espirituales. Alabanzas al Señor. Cuánta necesidad habrá aquí en la central y en otras congregaciones que se levanten jóvenes llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor, que impacten con sus vidas. Pero eso nunca será obra de la casualidad. Eso tiene que venir de hogares bien definidos en Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Mira, hermano, vea. Las buenas costumbres equivalen a los hábitos. Y los hábitos son los resultados o actos repetitivos. Un niño, hermano, que en su casa, desde tierno, lo familiarizan con la palabra de Dios, lo familiarizan con la oración, lo familiarizan con la iglesia, lo familiarizan, hermano, esa repetición diaria, eso se va convirtiendo en él algo que ya no lo puede negar más tarde. Vea, D.L. Moody, él cuenta en uno de sus libros tanto que escribió, y él dice que el papá murió teniendo él como 8 o 9 años. Pero la mamá era una mamá muy rígida. Cuando ella decía que había que ir a culto, el que arrugaba la cara le caía un zurriago. Yo sé que eso no es el modelo hoy en día, pero me imagino lo que él decía, ¿no? Y era una obligación ir a culto, a leer la Biblia, orar. Y dice que cuando ya creció, que quiso irse de la casa para salir de ese mundo, para dejar esa vida. Y al fin se le dio la oportunidad de irse a Nueva York, donde un tío, por fin me liberé de mi mamá. Y dice que cuando llegó el domingo, no pudo, tuvo que irse para la iglesia. Porque ya eso estaba arraigado en el corazón de él. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que, hermano, ojalá desarrollemos buenos hábitos con nuestros hijos. Alabanzas al Señor. Y una de las cosas que yo más le encargo a la iglesia es que en nuestros hogares no se hable mal de nadie. En los hogares que se habla mal de los demás es la maldición más grande que puede haber en esa casa. Me impactó una vez que leí un joven pastor y él dice que quería conocer a un pastor veterano. Dice que un día cogió el vuelo y ahí iba el pastor que él quería conocer y se le acercó. Oiga, hermano, yo quería conocerlo a usted hace muchos años porque he oído muchas cosas buenas de usted. ¿A qué se debe el éxito suyo en el ministerio? Y que todos sus 15 hijos hoy son pastores. ¿A qué se debe eso? Dice que el anciano se quedó callado y al rato le contestó: el día que me casé hice un pacto con mi esposa de que jamás en nuestro hogar se hablaría mal de nadie. De nadie. Oiga eso, de nadie. Y en los hogares donde se respeta la integridad de los demás, se está respetando la integridad de la misma familia. Pero en los hogares donde no se respeta la integridad de los demás, mucho menos la de nosotros. Cuando yo hablo de los demás, estoy hablando de mí mismo, porque esta iglesia pertenezco a ella. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto de pastores acá un título, pero pertenecemos a esta iglesia amada. Alabanzas al Señor. Y nos unimos con los que están luchando, con los que están sufriendo, con los que están cruzando necesidades, y quisiéramos tener las maneras de ayudarlos. Porque esta iglesia la amamos.
Y las iglesias están compuestas por personas de todos los estratos. Aunque ante Dios no hay estratos. Eso es de los hombres. Eso es la vanidad y la soberbia del mundo. Ante Dios todos somos estrato 1. Todos. O 0. Porque ante Dios no hay estrato. Así que, amados hermanos, los hábitos son el resultado de actos repetitivos. Las buenas costumbres equivalen a los hábitos. Cuando el niño viene quejándose de un hermano, ¿cómo maneja usted esa situación? ¿Ah? ¿Qué le dice usted a su niño? Cuando él viene que el hermano fulano le pegó, que el hermano fulano lo trató mal, ¿cómo maneja usted esa situación con su niño? ¿Qué enseñanza le da usted a él ahí en ese momento? En el colegio, con tantas quejas que uno recibe de los niños. Que mi profesor me trató mal, que le caigo mal al profesor. Pero muchas veces no es así, porque no investigamos. Nos quedamos con las manos cruzadas. Y nosotros, hermanos, tenemos que luchar por nuestra familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ya para resumir ya, jóvenes formados en hogares donde la norma son las buenas costumbres y el respeto por los buenos principios, ya sean religiosos, sociales o políticos, resultarán en una generación, amén, de características morales excelentes, hermano. Alabanzas a Jesús. Yo hoy tengo 65 años. Y hay cosas que aprendí con mamá que nunca las he podido olvidar. Hay cosas que están ahí hasta la muerte, hermano. Están impregnadas. A mí me mandaron para Barranquilla de 13 años. Y cuando quise coger amistades malas, yo me voy de Barranquilla. Me vine de Barranquilla porque vi que corría peligro. Y llegué por allá a un monte, por allá cerca de San Alberto. Ahí había una iglesia y ahí trató Dios conmigo y me bauticé. Pero debido, hermano, a la formación, que aunque mi mamá no sabía casi ni leer ni escribir, pero tenía a Dios en su corazón y le temía. Y amados hermanos, hogares, hermano, hogares donde la norma sean las buenas costumbres, el respeto por los nobles principios, alabanzas al Señor, resultarán en generaciones de características morales excelentes. Las parejas nuevas, ojalá no se dejen contaminar de hablar mal de nadie. Hermano, eso lo he podido descubrir a lo largo de mi vida. Los hogares que hablan mal de los demás viven mal. No tienen a Dios en su corazón. La Biblia dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Dice la Biblia: orad por los que os persiguen y os ultrajan. Orad por los que os calumnian. Oiga eso. Eso es lo que nos manda la Biblia. Orar. Un padre y una madre buscadora de Dios, con vidas impactadas por el Espíritu Santo, seguramente proyectarán en sus hijos estas mismas marcas de carácter. Usted sabe lo que es que un niño se levante y vea a su mamá llorando en la presencia del Señor. Eso impacta la vida de ese muchacho. A veces le decimos al niño: papi, tú no oras, pero él nunca nos ve orando. Papi, tú no lees la Biblia, pero si tampoco nunca le invitamos a leerlo juntos siquiera. Entonces, amados hermanos, yo creo que en nuestras manos hay mucho que hacer. Alabanzas al Señor, y está la solución de las cosas. De manera que es importante, hermano querido, que nuestra vida esté llena de Dios. Aleluya. Cada creyente debe tener un rinconcito donde ahí habla constantemente con Dios. Alabanzas al Señor.
allá en su cuarto, en la soledad de su casa, tenga un lugarcito allí con una almohadita para que no se maltrate las rodillas. Y empiece a hablar con Dios de lo que le pasó en el día. Señor, me está pasando esto con mi hijo, pero tú eres soberano. Señor, me está pasando esto con mi esposo, pero tú todo lo puedes, Señor. Qué bueno, ¿verdad? Cuando el creyente sabe a dónde recurrir. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No quiero echar por tierra la psicología, no, Señor. Son ciencias que nos prestan grandes bendiciones. Son ciencias maravillosas. Pero tenemos un recurso mejor que todo eso. Es Cristo, alabanzas al Señor. También tenemos que tener cuidado porque parece que la iglesia poco a poco se está secularizando mucho. Y eso es peligroso para la iglesia. Que ya dependamos de los profesionales, que ya dependamos que si este no es profesional no puede ocupar este cargo, y cuando hay hombres llenos con el Espíritu Santo, alabanzas al nombre del Señor, no podemos desplazar lo de Dios a un lado. Esta iglesia tiene herramientas, hermano. Tenemos herramientas para ganarnos la familia para Dios. Entonces, hermano querido, luchemos que nuestra vida esté llena de Dios y que el fruto del Espíritu Santo, que son características de la familia de Dios, se encuentren en abundancia en nuestras vidas. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no se exige, el amor se da. La persona que anda buscando amor es porque no lo tiene. El amor no se busca, el amor se da. Todos esos son principios, valores que deben enriquecer la vida del cristiano. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. ¿Cuánto ama Dios a esta iglesia? ¿Cuánto te ama Dios a ti, amigo, amiga, en esta mañana? ¿Cuánto quiere Él que tú entres a formar parte de este pueblo? Esta es la iglesia que muy pronto va a desaparecer de la tierra. Yo vivo con esa expectativa. Cristo viene pronto. Yo vivo con esa expectativa, hermano. Él está a las puertas. No, note usted la tendencia que hay en el oriente. El presidente de Irak dijo hace poquito que el Mesías estaba para aparecer. ¿Y sabe cuál es el Mesías que ellos esperan? El anticristo. Ellos están ansiosos que aparezca el Mesías. Pero el Mesías nuestro está aquí en esta mañana. Y yo quiero que se pongan en pie y le adoremos en esta mañana. Alabanzas al Señor. Levantemos nuestras manos, hermano, y adorémosle. Adorémosle, hermano, adorémosle. Alabanzas a su nombre. Él tiene cosas grandes y maravillosas para darnos. Alabanzas a Jesús. Levante sus manos, hermano, y adórele. Adórele en esta mañana. Aleluya, mi Jesús, te adoramos. Te bendecimos.